Amén. Gracias, hermana Nancy, por esta invitación y gracias a nuestro Dios también por darnos la oportunidad, hermanas, de reunirnos nuevamente a través de estos medios para estudiar la palabra de nuestro Padre. Es bueno siempre saber que Él está ahí listo para escucharnos, para corregirnos, listo siempre también para hacernos conocer su voluntad. ¿De qué dependerá, hermanas? Que las cosas puedan cambiar para usted y para mí, pues de hacer su voluntad. Hermanas, tengo conmigo un estudio que quiero compartir con ustedes. No es nada, como he dicho en otras ocasiones, que no, quizá usted ya vio, quizá a lo mejor usted podría explicarlo mejor que yo esta porción de la palabra. Pero venía pensando, hermanas, cuántas veces somos nosotras en nuestra humanidad o en nuestras, ¿cómo decirlo? Porque prometimos que nunca nos dejaríamos, pues que alguien más pasara sobre nosotros y tomamos actitudes que no van de acuerdo a la voluntad de Dios. Y lo que me llama la atención es que creo que estarán de acuerdo conmigo que en algún momento de nuestra vida Dios dice, eh, te necesito, Paula, te necesito que me sirvas, necesito quiero que, que te sujetes a mi voluntad. Y entonces Dios permite ciertas cosas en nuestra vida que nos hace que volteemos a buscar su ayuda. Pero muchas veces, ¿verdad? Como decía ahorita, a veces decimos, yo no vuelvo a pasar por eso, yo no quiero volver entonces a vivir esa situación y tomamos ciertas actitudes que a veces lo que está a nuestro alrededor nos hace sentir tan seguras o nos hace sentir tan sobre los demás que delante de Dios, hermanas, pues no importa la posición social que tengamos. El tema de hoy es muy sencilla, las palabras. Es como cuando le decimos a nuestros hijos, ¿no? En una frase pequeña o en una orden pequeña que le damos, y el niño responde y nosotros decimos, haz caso. Pues esa es la frase, hermanas, que yo quiero compartir con ustedes el día de hoy. Haz caso, hermana. Y la historia que vamos a estar estudiando está en Segunda de Reyes, capítulo 5. Esta historia usted la conoce, les mencionaba, y habla acerca de Naamán, habla acerca de Eliseo. Aquí vemos cómo este personaje en esta historia destaca sus cualidades. Era una persona que era un general de un ejército, y no de cualquier ejército, sino del ejército del rey. Y Naamán, que traduce como una persona que es tranquilo, afable, leal. Este personaje estaba reconocido dentro del reino, ¿verdad? Porque les decía, era un general del ejército del rey. Era un varón grande, era alguien que estaba tenido en estima, de alta estima por el rey. Pero algo más que Naamán tenía es que él era un instrumento utilizado por Dios. O sea, todas las cosas que yo he mencionado de Naamán, pues habla de alguien muy importante. Pero sabes una cosa, que no importa la posición social que nosotros tengamos delante de Dios, para Dios eso no es como que, pues, ¿qué le pudiéramos ofrecer o qué le pudiéramos decir a cambio de este personaje, hermanas? Vemos en el verso 1. Dice, la manera general del ejército de un país llamado Siria. Era un hombre muy importante y el rey lo quería mucho porque por medio de él Dios le había dado grandes victorias a Siria. Pero este valiente soldado tenía una enfermedad de la piel llamada lepra. Aquí había una necesidad. ¿Quién la tenía? Pues Naamán. El asunto es que cuando esta persona, con todos sus logros, con todo lo que ha obtenido, con todos los reconocimientos, con el lugar que ocupaba dentro del palacio, por la confianza que tenía del rey, era algo buenísimo para él, pero había un problemita, y es que su salud no era buena.
Pregunto nuevamente, ¿acaso nuestra posición social o que los demás opinen de nosotros tendrá algún valor para ofrecer delante de Dios, hermanas? Pues no, no tiene nada que ver. Entonces, vemos nosotros en el verso número 2, dice, y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautivas de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Posiblemente, hermanas, esta niña, esta jovencita, esta muchacha, había sido una persona pues que el mismo Naamán logró atrapar cuando andaba en esas guerras. Y pues esta niña, al ser una empleada de la casa de Naamán o del lugar donde estaba viviendo Naamán con su familia, pues conocía la condición de Naamán. Y por lo que vemos, Naamán también es una persona que de alguna manera sus empleados le querían, le amaban, ¿verdad? ¿Qué sucede a veces cuando nosotros conocemos a alguien y quisiéramos apoyarle, conocemos su situación y buscamos, ¿verdad?, cómo poder apoyarlo? ¿Por qué razón lo hacemos? Porque a veces esas personas ganan nuestro cariño, ganan nuestra confianza y nosotros buscamos cómo servirles. Lo mismo sucedió aquí con Naamán. Esta niña se dio cuenta que había una situación y quiso ofrecer una solución. Aquí algo importante, hermanas, para mí es que seguramente Naamán había escuchado de Dios. Seguramente Naamán sabía que existía un Dios, que había hecho cosas maravillosas, pero al final vamos a ver que no es lo mismo escuchar de Dios a vivirlo en forma personal. Naamán era quien estaba necesitando de nuestro Dios. Vamos a ver, en el verso número 3 dice, hablando de esta niña que había sido cautiva, esta niña le dijo a su señora, la esposa de Naamán, si rogase mi señora al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Qué bonitas palabras. Cuando te están dando una opción, cuando pues no hay cómo cambiar las cosas, debe de ser gratificante y agradable ver que puede haber una solución, que puede haber una respuesta. Y esta niña le dice, yo pienso que hay puede haber para ti apoyo, puede haber para ti una situación que cambie tu situación. Nada más tendrías que ir al profeta que está en Samaria. Yo quisiera preguntar, hermanas, referente a nosotras, si nuestra posición social no importa delante de Dios, si reconocemos que somos necesitadas, que necesitamos de nuestro Dios para que las cosas puedan cambiar para ti y para mí, pues ¿qué es lo que tendríamos que hacer para que las cosas pudieran cambiar de acuerdo a la voluntad de Dios? Fíjese lo que dice el verso 4. Entrando Naamán su señor, le relató diciendo, así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria, anda, ve, y yo enviaré cartas al rey. Aquí vemos que Naamán escuchó lo que su esposa le dijo y fue donde su rey para decirle, hay la posibilidad de que yo pueda ser sanado, rey. Acuérdense que Naamán había obtenido victorias, había ganado guerras, pero esto era por la voluntad de nuestro Dios. Naamán había escuchado quién era Dios, pero no conocía quién era Dios de la manera en como ahora le va a conocer. Y entonces al oír esta hermosa posibilidad de que, bueno, pues poder ser sano, ¿verdad? Ofrece y le comenta a su rey, el rey le dice, fíjate lo que va a pasar como lo quiere. Voy a mandar un escrito, se dio el tiempo de escribir algo para que tú vayas a esa tierra y busques a esta persona, pero voy a ir directamente con el rey de Israel, ahí donde habita ese personaje, para que tú seas atendido. Hermanas, nuevamente es hermoso
puede ser agradable, puede ser benéfico de alguna forma la posición social delante de los hombres, pero delante de Dios, hermanas, acuérdense que Él todo lo ve, que Él todo lo sabe, que Él todo lo escucha, que dice que aún la palabra no sale de nuestro corazón y Él ya sabe qué es lo que vamos a decir. Pues bueno, vamos a continuar. El verso número 5 dice, salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestido. Esto, hermanas, es el equivalente del peso de esta plata. Eran como 340 kilogramos de plata. Eso es mucho dinero. Eso es algo muy valioso. Compramos nosotros unos aretitos, una cadenita delgadita, un esclavito, un anillito, y pues nos tenemos que a veces decir, bueno, esto no lo voy a poder pagar porque quiero comprar esto. Entonces, pues ponemos como prioridad para poder comprar algo. Bueno, imagínense lo que estaba dispuesto este rey a dar por la salud de Naamán: 340 kilogramos de plata y 68 kilogramos de oro. Mucho, mucho que había que ofrecer, porque Naamán, recuerden que fue una persona muy especial para su rey. Vamos a ir, fíjense lo que sucede. El asunto es que el rey, de rey a rey, al ver esta carta, al leer esta carta, se asusta. ¿Y qué es lo que dice? Vamos a continuar leyendo. Dice, luego, dice, bueno, cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra, dice el verso 6. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Era un mandato de rey a rey. El asunto es que pues estaba reconocido el rey de Naamán como un rey fuerte, Naamán como alguien que había obtenido muchas batallas. ¿Y esto qué es lo que causó en el verso 7? Pues le causó preocupación al otro rey. Dice, luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo, ¿soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Se preocupó el rey de Israel, y la razón era porque él pensaba que el otro rey estaba esperando una respuesta de parte de él y que la respuesta fuera favorable a favor de su empleado. Mas, sin embargo, sabemos que Dios tenía otros planes. Era una acción de aflicción y de dolor, hermanas, el rasgarse la ropa. Esperaba que él curara la lepra de Naamán, y pues esto era imposible para él. Él era una persona como usted y como yo, con una buena posición, a lo mejor que nosotras, mucho mejor. Mas, sin embargo, esto le causó preocupación porque dijo, seguramente que ahora voy a tener que cuidarme porque este va a estar buscando pelear contra mí, contra mi pueblo. Pero aquí vemos cómo Dios tenía planes para Naamán. Y en el verso 8 empezamos a escuchar hablar de ese profeta llamado Eliseo. Y empezamos a ver que él se da cuenta que su rey rasgó sus vestidos. Se da cuenta que su rey se preocupó y que estaba mostrando en su apariencia externa dolor, preocupación, angustia. ¿Y ahora qué hago? Y dice el verso 8, cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decirle al rey, ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Fíjense las palabras que dio Eliseo. Le dice, ¿verdad? Acuérdense que Eliseo era alguien que conocía y temía a Dios. El rey de ese país también sabía quién era Dios. Le dijo, no te preocupes, mándalo conmigo. Eliseo sabía lo que tenía que hacer. Pero vean estas frases tan importantes. Sabrá que hay profeta en Israel.
Hermanas, continúa diciendo el verso 9, y que vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Aquí, hermanas, me llama la atención cómo muchas veces nosotras, cuando vemos la posibilidad que Dios tiene para ayudarnos a obtener lo que tanto hemos pedido, lo que tanto hemos anhelado, lo que tanto deseamos, cómo es que nosotras muchas veces somos como va a actuar Naamán ahora. Somos duras, somos tercas. Se nos olvida que la que necesita somos nosotros. Se nos olvida que Dios sigue siendo Dios sin nosotras. Y esperamos que Dios actúe de una forma como Él puede hacerla sobrenatural, sin considerar que somos nosotras quien debemos de sujetarnos a su voluntad, a lo que Él tiene planeado, a como Él lo tiene planeado y no a como nosotros quisiéramos. Tu posición social no importa delante de Dios, porque Él, vuelvo a decir, con nosotros y sin nosotros, sigue siendo Dios. Dice en el verso 10 que entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, esto fue algo que no le pareció a Naamán. Enviarme un mensajero para que me diga qué voy a hacer. Naamán de alguna forma esperaba que por su grandeza personal, que por su carta que llevaba, que por todas esas guerras que había ganado, esperaba una atención personal para su necesidad. Pero sin embargo, Eliseo ni siquiera salió a recibirlo. En lugar de ello, envió sus instrucciones para la curación mediante un mensajero. Y ya sabemos lo que sucedió. Dice en el verso 10, entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Hermanas, para Naamán esto era como una ofensa, porque no había recibido lo que él esperaba. Naamán se enojó, porque esperaba una ceremonia personal de sanidad de parte del mismo profeta. Vuelvo a preguntarte, no importa la posición social delante de Dios, tú nada más haz caso si quieres recibir resultados, si quieres tener beneficios, si quieres la voluntad de Dios sobre tu vida, obedécelo. Y aunque a veces no sea la respuesta que esperamos, hermana, sometámonos a su voluntad. Él sabe lo que está haciendo. Dice el verso 11 que Naamán se fue enojado diciendo, he aquí yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Ahí, hermanas, podemos ver que él había huido de Dios, pero no era su Dios. Ahí él sabía que era alguien bueno, que había hecho cosas, pero no era en quien él confiaba. Iba muy enojado este hombre. ¿Cuántas veces tú y yo hacemos lo mismo? Cuestionamos a Dios y no nos gusta la manera en que Él nos pide que hagamos las cosas. No nos sometemos a su voluntad. En nuestro ser, ¿qué es lo que mostramos? Arrogancia. ¿Qué mostramos muchas veces? Que aunque no tengamos dinero, aunque no tengamos solvencia económica, pero tenemos un orgullo tan grande, hermanas. Y esto es lo que vemos aquí en esta historia. Él tenía una posición económica muy fuerte, muy grande, buena, pero su corazón como estaba arrogante y se fue. Entonces, fíjense lo que sucede. Todavía enojado y diciendo, ¿verdad? Yo esperaba que de esta manera me recibieran. Dice, bueno, Abana y Farfar, ríos de Damasco, verso 12, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Bueno, que si me lavara en ellos, ¿no seré limpio también? Y se volvió y se fue enojado. Yo le pregunto a usted, hermana, ¿se ha enojado alguna vez porque Dios no responde como usted quiere? Tengamos cuidado. Sí, ciertamente estos ríos, dice que el río Habana es el actual Baradá,
es uno que nace en los montes del Líbano y pasaba por Damasco, donde sus claras aguas producían arboledas y huertos. El río Farfar corría del este desde el monte Hermón y pasaba al sur de Damasco. Si Naamán necesitaba bañarse en un río, pues aquellos dos ríos eran superiores al fangoso Jordán. Sin embargo, lo que estaba en cuestión era la obediencia a la palabra de Dios y no la calidad del agua. ¿Te has puesto a pensar cuántas veces nosotras podemos estar en una situación así, sugiriéndole a Dios cómo actuar, cómo hacer las cosas, en lugar de obedecer? Dios nos enseña. Dios muchas veces nos permite esto, aflicciones en nuestra vida, para que le busquemos y le conozcamos. Pero ¿qué tenemos que mostrar? Ya reconocimos que nosotros somos las que necesitamos de Dios, pues ahora escucha, hermana, haz caso, escucha cuál es la voluntad de Dios y, y obedécelo. Vamos a continuar con la lectura. Y dice que sus criados, en el verso 13, se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, le dicen, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? Cuanto más diciéndote, lávate y serás limpio. Te está diciendo algo bien fácil. Métete al agua, eso es todo lo que vas a hacer. Pero ¿a qué equivalía? A bajarle tu orgullo, a bajarle a lo que tú esperas y adaptarte a lo que te están diciendo cómo tienes que hacer. El título padre no era generalmente empleado por los siervos para dirigirse a sus amos. El empleo del término aquí, hermanas, puede indicar algo de afecto que los siervos sentían por Naamán. Los siervos indicaron a Naamán que había estado dispuesto a hacer cualquier cosa, por difícil que fuera, para ser sanado. Por ello, podía estar más dispuesto a hacer algo tan fácil como lavarse en un río fangoso. Y fíjense la actitud de Naamán después que sus empleados o que sus criados hablaron con él. Entonces, dicen en el verso 14, y aquí vamos a una situación en la que tú y yo debemos de caer. Ya escuchaste, ya reconociste tu situación, ya la reconocí, ya sé cómo soy, quién soy yo delante de Dios. Y pues, ¿qué le puedo ofrecer? Mi obediencia. ¿Y a quién le va a ir mejor? Dios sigue siendo Dios. Nosotras somos las que podemos beneficiarnos al obedecer, y dice el verso 14. Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios. Y su carne, hermana, se volvió como la carne de un niño que queda limpio. Esta descripción indica que la antigua lepra era una enfermedad de la piel, distinta de la lepra moderna, que es una enfermedad que primordialmente afecta a los nervios. Mencionaban, se recuerdan en esos ejemplos, que la piel se afectaba y se podía caer cuando iba pues pasando el tiempo. Es duro estar en una situación así. Nosotras muchas veces el pecado así nos tiene enfermas, aunque tengamos buena posición, aunque sepamos que estamos necesitando de Dios. Muchas veces nuestro orgullo es más grande que el someternos a la voluntad de Dios, que el deseo real de querer sanar nuestra lepra espiritual. Hermanas, obedezcamos para tener buenos resultados. ¿Cuáles fueron los resultados? Se logró lo que él deseaba, sanar su cuerpo. Pero vean lo más bello después de esta experiencia que tuvo Naamán, es que conoció a Dios de una forma personal. Ya no dijo el Dios de él. Fíjese lo que comenta en el verso 15. Aquí la palabra dice, volvió al varón de Dios, él y toda su compañía. Fueron a buscar a Eliseo, hermanas, él y todos los que iban con él. Y se puso delante de él y le dijo, he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Te ruego, fíjense, que recibas algún presente de tus siervos. Acuérdense que él traía algo para ofrecer.
Mas él le dijo, vive Jehová en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Por alguna razón, Eliseo dijo, yo no voy a agarrar esto que tú quieres, para mostrar que no era movido por los motivos mercenarios de los sacerdotes y profetas paganos. Eliseo, aunque en otras ocasiones aceptaba dones, esta vez lo rehusó, hermanas, y en esta ocasión, para que los sirios contemplaran solo el honor debido a Dios. Dijo, no, llévatelo, no voy a aceptar nada. Y dice en el verso 16 que él instaba que aceptara alguna otra cosa, pero él no quiso. ¿Se recuerdan qué es lo que llevaba? ¿Qué es lo que llevaba consigo? 10 talentos de plata, 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestido. Yo no sé cuánto sería eso en dinero, pero ahorita hablamos lo que sería más o menos en peso de plata y en oro. Más aparte los vestidos, supongo que eran cosas muy finas. ¿Y qué fue lo que dijo? Eliseo, yo no lo voy a aceptar, ¿verdad? Quería poner que Dios, que supiera, ¿verdad? El lugar que ocupaba Dios. Y él esta vez dijo no. Hermanas, viene aquí una parte que me llama la atención porque Naamán, al ser rey, al ser un trabajador de un rey que pues tampoco conocía a Dios, habla algo ahí que le pide a Eliseo. Y a mí me llenó de ternura porque él reconocía quién era. Me hizo recordar a aquellos Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, ¿verdad? Que fueron enviados al horno de fuego porque no aceptaron postrarse delante del Dios ni comer del alimento que comía el rey. Y cómo aquí es una situación distinta para alguien que va conociendo de Dios, para alguien que lo está conociendo en forma personal comparado con alguien que ya le conoció. Alguien que ya le conoció, como dice, te voy a echar al horno, tú sabes, yo voy a seguir haciendo lo que tengo que hacer. Prohibido orar a otro Dios que no sea nuestro rey. ¿Y qué hizo Daniel? Siguió orando y en el mismo lugar donde lo miraban que lo hacía. Me llamaba la atención esto porque quizá a veces también nosotros estamos en esa posición. Todavía como que andamos negociando ciertas cosas que hacemos delante de Dios. Mira lo que dice en el verso 17. Dice, entonces Naamán dijo, te ruego pues, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto, ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. Aquí vemos cómo Naamán reconoce a Jehová. Pero fíjense lo que agrega en el verso 18. En esto perdone Jehová a tu siervo, que cuando mi señor el rey entrara en el templo de Rimón para adorar en él, y se apoyare sobre mi brazo. O sea que tenía que entrar a ese lugar. Dice, si yo también me inclinara en el templo de Rimón, cuando tal haga, Jehová perdone en esto a tu siervo. Estaba preocupado, hermanas, o cómo lo perciben ustedes. Estaba preocupado Naamán, sí. Está bien, dijo, no me tomes nada de lo que traigo, pero por favor, cuando yo tenga que ir donde mi rey, pues tengo que hacer su voluntad o tengo que seguir lo que él hace. Yo estaré ahí en ese templo, lo tengo que llevar, él se va a sostener en mi brazo. Pero que Jehová perdone, dice, porque pues si yo también me inclinara en el templo, Jehová me perdone en esto a tu siervo. Me gusta la respuesta que le da Eliseo a, a, a este, a este Naamán. Y le dice en el verso 19, ve en paz. Se fue pues y caminó como media legua de tierra. Hermanas, aquí no acaba la historia. Aquí no termina la historia. No importa la posición social delante de Dios. ¿Quién es el necesitado, la necesitada? Tú o yo. Nosotros somos quienes necesitamos de Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Escuchar la voluntad de Dios. Sométete, no te pongas a cuestionarlo. Escucha qué es lo que quiere Dios para tu vida y la mía.
obedece. Obedece los pasos así tal cual como se te han demandado. Obedezcámoslos, porque esto va a traer resultados favorables para ti y para mí. Y sobre todo, hermanas, es que al obtener estos resultados, reconozcamos siempre la soberanía de Dios sobre nuestras vidas como lo hizo Naamán. Y ya va, casi voy a concluir, me voy a ir rapidito porque sé que ya se avanzó el tiempo. Continuando con esta historia, ya le dijo el profeta, ya le dijo Eliseo, vete, no te preocupes, Naamán, vete. Pero veamos aquí, y ojalá, hermanas, que no caigamos en esta situación de Giezi, de este criado. Entonces Giezi, criado de Eliseo, el varón de Dios, pregunto yo, ¿será que Giezi no conocía quién era Dios? Quizá también había oído, pero te aseguro que sabía más de quién era Dios que Naamán. Era criado de Eliseo, estaba cerca de él. Dijo entre sí, hermanas, no sé si las que están ahí tienen Biblia, o están atareaditas para escuchar otra voz que no sea la mía. En Segunda de Reyes 5, el verso 20. Sí, amén, hermanita. hermana, quisiera leer hasta el verso 20, nada más. El 20 nada más. Amén, Sí. hermanita. Entonces Giezi, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí, he aquí mi señor estorbó a este sirio Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Vive Jehová, que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa. Amén. Qué miedo, hermanas. Qué miedo, porque ¿sabe qué quiso hacer? La ley de la ventaja. Quiso ser ventajoso. Dijo, Eliseo no quiso agarrar nada. Y pues el otro se sirvió, tuvo resultados. Pero fíjese lo que puso él en el corazón. Vive Jehová. Tremendas palabras, porque estás comprometiendo así como una promesa, te estás haciendo a ti mismo una promesa, así mismo se estaba haciéndole una promesa de que, pues así como vive Jehová, voy a correr yo tras él y tomaré de él alguna cosa. Y así que tenía que agarrar, hermanas. ¿Por qué tenía él que obtener algo si él no hizo nada? Me preocupa porque muchas veces nosotras caemos en esta situación aún sabiendo quién es Dios. Aprovechamos muchas veces, hermanas, ventajas como si no supiéramos quién es Dios. Dice el verso 21, y siguió Giezi a Naamán. Y cuando vio a Naamán que venía corriendo tras él, fíjense, Naamán venía al pendiente. ¿Qué hizo Naamán? Se bajó del carro para recibirle. Naamán venía muy agradecido por lo que había vivido, venía contento y quería él en su corazón, quería él compartir algo de lo que llevaba, pero él quería hacerlo con Eliseo. Y al ver que es el siervo que viene corriendo, Naamán seguramente dijo, bueno, algo sucede, y se bajó y dice, ¿va todo bien? ¿Y qué respondió en el verso 22, hermanas? Le dice, bien, mi Señor me envía a decirte. Es verdad esto, hermanas, mi Señor me envía a decirte. ¿En qué momento Eliseo le dijo, Giezi, córrele y alcanza al rey? Alcanza a Naamán. En ningún momento de lo que hemos leído hemos escuchado que pasara algo así. Hermana, ¿podría leer, por favor, el verso 22? El 23 también. Amén, hermano. Y él dijo, bien, mi Señor me envía a decirte, he aquí vinieron a mí en esta hora del monte de Efraín 2 jóvenes de los hijos de los profetas. Te ruego que les des un talento de plata y 2 vestidos nuevos.
dijo Naamán, te ruego que tomes 2 talentos, y le insistió, y ató 2 talentos de plata en 2 bolsas y 2 vestidos nuevos, y lo puso todo a cuesta a 2 de sus criados para que lo llevasen delante de él. Amén. Hermana, la ley de la ventaja da tristeza, da coraje. Cuando uno ve las cosas desde este lado, le ganó, le pasó lo que a Juditas, el dinero. Había oportunidad de obtenerlo, pues ¿por qué lo voy a dejar ir? Se justifica muchas veces uno, ¿verdad? Con echando mentiras, pero a Dios no le podemos engañar. Pongamos cuidado en estas cosas. Fíjense que este hombre mintió. O sea, se inventó una historia para sacar provecho. ¿Y qué sucede aquí? Dice que, acuérdense que Naamán iba agradecido y Naamán quería mostrarle alguna forma de gratitud a Eliseo por lo que había pasado. Y este muchacho le dice, ¿verdad? Es que mira, fíjate que llegaron 2 jóvenes de los hijos de los profetas, y pues vinieron a mí a esta hora y pues te ruego que les des un talento de plata y pues que les des 2 vestidos nuevos. Una mentira para beneficio personal reveló el triste estado del carácter de Giezi. Y otra mentira siguió luego para encubrir esta. Qué triste, hermanas, tomar ventaja de lo que no nos ha costado, de lo que tú por qué tendrías que recibirlo. Dice el verso 23, dijo Naamán, te ruego que tomes 2 talentos. Y le insistió y ató 2 talentos de plata en 2 bolsas y 2 vestidos nuevos y lo puso todo a cuestas a 2 de sus criados para que lo llevasen delante de él. Vean la cobardía, vean la desvergüenza que tiene este hombre, pero lo tiene todo planeado. 24, y así que llegó a un lugar secreto. Él lo tomó de mano de ellos y lo guardó en la casa. Luego mandó a los hombres que se fuesen. Y él entró y se puso delante de su señor. Y Eliseo le dijo, ¿de dónde vienes, Giezi? Hermanas, qué miedo, vuelvo a decir. Qué miedo porque estás aprovechando nuevamente una situación para obtener un beneficio, pero estás lejos de Dios. Estás haciendo las cosas a tu conveniencia. Estás pensando que tú tienes una necesidad, pero la cosa es que tú quieres resolverla, como en este caso de Giezi, a su conveniencia, no bajo la voluntad de Dios. Y es triste lo que sucedió. Echar mentiras para obtener un beneficio económico. Y como sabes que estás echando mentiras, pues buscas cómo cubrir, dijo alguien por ahí. El problema de decir una mentira, hermanas, no es solo decir una mentira, es que con el tiempo no se te olvida qué mentira dijiste, porque si no vas a caer, te vas a contradecir. ¿Qué hace migración, hermanas, cuando nos detiene? Te preguntan una y otra y otra y otra vez la misma pregunta de diferentes, porque quieren ver en qué momento te pescan, contradiciéndote con la verdad. Pues aquí Giezi, solito, él pensó que había hecho todo perfecto, pero sin embargo cuando llega con quién, hermanas, con un profeta de Dios que el Señor le revelaba cosas, llega ahí y le dice, él entonces dijo, ¿de dónde vienes, Giezi? Y él le dijo, tu siervo no ha ido a ninguna parte, otra mentira. Y él entonces le dijo en el verso 26, ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Qué triste, hermanas. Eliseo sabía que Giezi mentía. Aunque su cuerpo no se había movido, la mente de Eliseo había visto todo lo ocurrido en Giezi y en Naamán. Y veamos, hermanas, la maldición que vino sobre esta persona, el resultado de su desobediencia. En el verso 27.
Y vamos para allá a concluir casi. Dice, y por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti. Y no nomás a él, a tu descendencia para siempre. Y salió de delante de él leproso, blanco como la nieve. Hermana, yo espero que usted haya esta mañana aprendido algo, que se haya quedado esta parte de la Biblia en su corazón para reconocer como un Naamán, que es Dios quien pone los lineamientos, que a nosotros solamente nos toca hacer caso, obedecer, para que las cosas cambien a nuestro favor. Y que también de la historia de Jesse aprendamos algo. Si te estás escuchando que Dios está diciendo que no forces las cosas, da tiempo. Confía en Dios. Él es el que nos va a suplir. Y no caigamos como este Jesse. No caigamos en la desobediencia, en querer tomar la ley de la ventaja, porque la lepra espiritual está ahí siempre listos. Y sabe qué va a pasar con su corazón, está siempre lista para afectarnos. Y con mi corazón, si nosotros no buscamos la voluntad de Dios y no hacemos caso, nos vamos a enfermar. Y no vamos a afectarnos solamente usted y yo. Nuestros descendientes posiblemente puedan también verse afectados. Si no, pregúntenle a alguien que se le ha hecho fácil robar y está ahorita preso. ¿Cómo están sus hijos? ¿Cómo vienen? La afrenta y la necesidad de tener a ese ser amado cerca de ellos y no pueda tener. No busquemos tomar ventajas de esa manera que no le agradan a Dios, hermanas, porque a Dios nada se le escapa. Dios bendiga su palabra, hermanas, y Dios la bendiga a cada una de ustedes.